Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir a esta sesión del día de hoy. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos checando ayer de la antena reflector rate, que algo nos pasó ayer porque después ya me quedé haciendo y no hubo problemas. Entonces, vamos a ver aquí. O en todo caso, vamos a hacerle nuevamente para que no tengamos dificultades. ¿De acuerdo? Sí, entonces, vamos a checar. Hagámosle nuevamente y con eso no hay problema. ¿Sí? Entonces, aquí tengo este proyecto 2 y vamos a trabajar sobre ese. ¿Sí? Entonces, la estructura que nosotros tenemos, sí, es ponerle un ground, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle un dieléctrico, un FR4. Y vamos a añadir nuestra señal, ¿sí? Entonces, en función de lo que habíamos visto el día de ayer, en la señal ponemos un recuadro que está ubicado en el origen 00 y que tiene una longitud $L, que dijimos 28 milímetros, y $L también, ¿sí? Y de ahí lo que hicimos es generar un arreglo infinito que sea de una dimensión mayor de esos 28 milímetros que pusimos de 45 por 45. Entonces aquí yo tengo un arreglo infinito que estábamos trabajando. En función de esa excitación dijimos que ponemos una onda plana, ¿sí?, que está llegando hacia nuestro reflector, y ponemos la frecuencia de análisis 3 GHz y un rango de frecuencias que va a ir desde 2 inicialmente hasta 4 GHz con 21 puntos, ¿sí? Y procedemos nosotros a simular. Bien, una vez que ya está ejecutado, nosotros revisamos, vamos a graficar los dos, el coeficiente de reflexión, para revisar sus resultados, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver en qué frecuencia está trabajando esta antena reflectora. Entonces aquí está trabajando esta antena reflectora, como vimos ayer de color diseño, más o menos en 2.5 GHz. Entonces aquí vemos que el coeficiente de reflexión horizontal-vertical tiene una subida aquí y el coeficiente de reflexión horizontal-horizontal tiene una bajada aquí. Entonces con esto nosotros comprobamos que la respuesta de trabajo está haciéndose a 2.5 GHz como tal, ¿sí? Entonces, en función de esto, nosotros dijimos el día de ayer que vamos a trabajar con el Optimetrix, añadiendo una parametrización donde cogemos a este $L y le damos valores de 28 hacia la izquierda y hacia la derecha, porque con 28 vemos que está trabajando en 2.5 GHz, ¿sí? Entonces, en función de esto, nosotros vamos a graficar aquí, o vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar aquí desde 26 milímetros hasta 30 milímetros
con variaciones de 0.5 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener, ¿sí?, esta tablita de apenas 9 números. ¿De acuerdo? Entonces en esta optimización, ¿sí?, nos interesa a nosotros, en esta optimización, nos interesa a nosotros trabajar, ¿sí?, trabajar para, aquí nos dice que si trabajemos para el setup 1, o podemos trabajar para otro setup. Entonces, como nos interesa solo a 2.5 GHz, vamos a añadir acá otra solución, 2.5 GHz, donde vamos a añadir una única frecuencia de 2.5 GHz, ¿sí? Y entonces en esta parametrización vamos a trabajar únicamente o con el setup 2 para que pueda desarrollarse de manera rápida y no se demore mucho el análisis como tal, ¿sí? Porque si no, ayer estaba simulando en todo el sweep que nosotros teníamos de análisis. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, ahí sí se nos resultó, se hizo fácil la simulación. Entonces ahora vamos a graficar en función del sweep 2, ¿sí?, los coeficientes de reflexión. Vamos a graficar en este caso el RHH, solamente el ángulo, como vimos ayer, y el sweep tomamos a esta frecuencia de 2.5 todas sus dimensiones. En X ponemos a L como variable y en Y el RHH. Hacemos este gráfico, ¿sí?, y aquí podemos apreciar tranquilamente que nos da la curvatura que nosotros habíamos visto el día de ayer. Una curvatura que va desde 180 grados, va bajando y llega hasta 180 grados. Aquí, como estamos haciendo de 26 a 30, aquí podemos ver todos estos valores que nos están dando como resultado, ¿sí? Entonces, podemos ahora sí hacerlo a nuestra parametrización un poco más grande, ¿sí? Voy a poner 0.1, que se demore un poquito más, pero que me dé una respuesta mejor, ¿sí? Entonces vamos a analizar otra vez, se va a demorar un poquito más, pero ya no va a demorarse mucho como el día de ayer. Bien, entonces como ustedes pueden apreciar, aquí ya tenemos nosotros la curvatura, ¿sí?, la curvatura con dimensiones desde 26 milímetros hasta 30 milímetros y con los ángulos de reflexión directamente del sistema, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que viene nuestra señal y aquí más o menos, digamos que ahí en 27, sí, en 27.93 milímetros tenemos un ángulo de reflexión de 0. Y de ahí, conforme disminuimos la distancia, ¿de acuerdo?, va a cambiar el ángulo de reflexión y conforme aumentamos la distancia, va a aumentar nuestro ángulo de reflexión, pero un ángulo negativo.
¿sí? Entonces, en función de lo que nosotros analizamos el día de ayer, ¿sí? Con esa respuesta que ya tenemos aquí, ¿sí? Entonces ya podemos nosotros generar nuestros resultados o nuestros diseños como tal, ¿sí? Entonces, explicando nuevamente lo que vimos el día de ayer, ¿sí? Lo que hacemos es aquí determinar cuáles son las dimensiones individuales que debe tener cada uno de estos parches, ¿sí? Cada uno de estos parches, para poder reflejar en el ángulo que se quiera, ¿sí? Entonces, como les decía el día de ayer, si yo tengo en esta posición mi antena receptora y va a venir una onda que viene en esta dirección, ¿sí? Entonces yo quiero que de esta antena me refleje con este ángulo acá. Entonces aquí yo calculo este ángulo que será mi ángulo de reflexión teta, ¿sí? Que en este caso no será 0, sino será, que sé yo, aquí 60 grados. Entonces, ¿qué significa si esos 60 grados? Que yo vengo acá, tomo mi ángulo de 60 grados y sé que la dimensión está en 27.7, digamos, como dimensión. Entonces, yo tomo ese dato y digo directamente, ok, entonces este va a tener una dimensión de 27 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces vemos que las diferencias son pequeñas. Acá, por ejemplo, viene esta onda electromagnética, va a chocar acá, y yo veo aquí qué ángulo de reflexión estamos aquí teniendo. Por ejemplo, aquí puedo decir que estamos teniendo un ángulo de reflexión de 30 grados. Vengo acá, veo 30 grados y veo que estoy más o menos en 27.8. Entonces, vengo acá y esta digo que está en 27.8 milímetros, ¿sí? Si es que por acá viene una onda electromagnética aquí y se refleja, entonces aquí le voy a poner 27.9 milímetros. Entonces, de esa manera, cada segmento, ¿sí?, va cambiando y como ustedes ven, no es que sea la diferencia mucho y no se va a ver bastante diferencia cuando hago este arreglo como tal, ¿sí? Entonces, en función de esto, ¿dónde estaba el documentito que estábamos viendo ayer? Porque lo tengo aquí. No lo descargué. Veamos acá. Bien, entonces como vimos este documentito el día de ayer, ¿sí?, nosotros tenemos justamente este análisis como tal, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos nuestra antena tipo corneta, ¿sí?, donde nosotros vamos a tener aquí nuestra fuente y va a irradiar. Entonces aquí tenemos, como decía, dos opciones. La una, que venga la onda y refleje aquí a la antena corneta, o la otra, que de la antena corneta salga la onda y refleje. Si yo ya entiendo este principio, el principio inverso es exactamente lo mismo. Si viene aquí con esta señal, la reflexión va a ser hacia arriba, ¿sí? Entonces, esta es la estructura que nosotros tenemos. Ahora aquí tenemos nuestros elementos finitos, conductores. Tenemos aquí nuestro dieléctrico y acá tenemos nuestro conductor eléctrico final, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta respuesta, ¿sí?, como ustedes ven, donde aquí está generando un diseño para una frecuencia, como vimos el día de ayer, de 30 GHz.
Entonces esta distancia es 16 lambdas. ¿Sí? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos con una distancia de 16 lambda, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Entonces si queremos ponemos dividir 16 lambda para 9 elementos, ¿sí? Para saber cuál es la separación que nosotros vamos a tener de cada una de las celdas, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestras celdas y acá tenemos más o menos una característica principal que nosotros tenemos aquí como dato. Aquí tenemos nosotros el foco, ¿sí? El foco está aquí y el foco nos da 15.5 lambdas como tal la distancia desde este punto central de la antena hacia nuestro elemento reflector, ¿sí? El espaciamiento interelemento dice que es lambda medios, entonces aquí está considerando que este espaciamiento entre interelementos es lambda medios, ¿sí? El substrato aquí nos dice que es de 0.508 milímetros, ¿sí? Y la permitividad de este caso particular es de 3, ¿ya? Entonces aquí estas son las consideraciones, aquí está justamente viendo, ustedes pueden ver que aquí tengo una reflexión de 0 grados con esta dimensión, prácticamente 2.4, y de ahí tengo ángulos positivos y ángulos negativos, ¿de acuerdo? Entonces, en función de eso, va obteniendo los diagramas de radiación como tal del sistema, ¿sí? Entonces, así es como se trabaja y se maneja estos sistemas como tal. Aquí nosotros tenemos todo el análisis matemático, ¿sí? Como les decía, es un poquito más complejo, no queremos complicarnos mucho aquí. Y aquí ustedes pueden ver cómo, ¿sí? En función de cómo está la alimentación, tenemos aquí las corrientes, ¿sí? Las corrientes que van a verse dentro de cada uno de los elementos, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos el campo eléctrico que se tiene en cada uno o que se tiene como radiación. ¿De acuerdo? Entonces aquí hace todo un análisis de cómo va funcionando, ¿sí? Quería enseñarles y tenía ya un esquema ya implementado. Ya, entonces miren, aquí ustedes pueden ver, ¿sí? Cómo está cada uno de los elementos, ¿sí? En función del ángulo de radiación que se quiera tener al final y dónde está puesto la antena. Recuerden que yo puedo tener aquí el reflector, la antena puede estar aquí en esta posición o la antena puede estar en otra posición sin ningún problema. Y de ahí simplemente pues, puedo radiar todo hacia acá, puedo radiar hacia acá, es decir, yo puedo determinar el ángulo de radiación en función de cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo está trabajando y aquí cómo funciona para diferentes frecuencias como tal, ¿sí? Entonces, este documento es bastante interesante, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que tiene una onda incidente plana y un ángulo de reflexión hacia allá. Si por el ángulo de reflexión puede darse en un ángulo cualquiera, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un ángulo específico, ¿no? Entonces es cuestión del diseño. Y como habíamos visto el día de ayer, ¿sí? Dentro de las imágenes, ¿sí? Aquí podemos ver la cantidad de elementos diferentes, donde yo tengo aquí esta antena transmisora, y depende a dónde quiero yo reflejar, voy ubicando mis elementos como tal, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros podemos generar todos estos elementos reflectantes como tal. Entonces, como yo les decía, estas antenas vienen a sustituir a lo que son las antenas, ¿sí? A las antenas parabólicas como tal, ¿sí? Entonces aquí tenemos
este reflector, como ustedes ven ahí, y eso es lo que refleja. Este reflector no es de antenas cuadradas, sino de antenas en cruz, como estamos viendo ahí, ¿sí? Y su estructura, como ustedes ven, tiene conductor dieléctrico foam, y de ahí tiene otro material dieléctrico y abajo otro conductor. Entonces, de esa manera se puede ir generando la estructura como tal, ¿sí? Entonces, déjenme ver aquí para que ustedes vean cómo se trabaja incluso. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está uno de mis pupilos? Está aquí que me había compartido. Ahorita era imposible encontrarle. No, ya no tengo. Bueno, lo que les quería indicar justamente es cómo normalmente se ponen las antenas dentro de los cohetes para enviar los satélites, y como una vez que están en la parte del espacio, esas antenas se despliegan y podemos tener los resultados, ¿sí? Ahora, otra de las antenas bastante importante son las antenas tipo origami, ¿sí? Como las que estamos viendo nosotros en pantalla. Como les digo, ya son antenas específicas para aplicaciones específicas, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿sí? Esta antenita es súper interesante. Esta antenita nosotros la hicimos en algún proyecto de los semestres anteriores, donde tenemos aquí una antena, ¿sí? En espiral o antenas de lazo, que ustedes pueden ver aquí. Todas estas son antenitas lazo, ¿de acuerdo? Que inicialmente están cerradas, ¿sí? En una sola estructurita. Y cuando se quiere que trabajen, simplemente se expanden y tenemos esa antena de lazo, ¿de acuerdo? Entonces, esto está funcionando actualmente bastantísimo, específicamente para los satélites, porque obviamente en los satélites, cuando transmitimos o cuando enviamos un satélite al espacio, no tenemos mucho espacio, digamos, de ahí dentro del cohete para poner las antenas que queremos. Entonces, se trabaja con antenas origami, que inicialmente vienen cerraditas, y después simplemente con motorcitos o con simples cuestiones mecánicas se les va abriendo y tienen su forma normal como tal, ¿sí? Entonces, estas antenas origami, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar aquí, varios diseños, son las que actualmente están siendo bastante utilizadas para lo que es comunicaciones satelitales, ¿sí? Veamos si es que podemos ver aquí algún video. Este mismo puede ser, o este de acá. Vamos a verle solamente un segundo para que ustedes puedan ir checando los tipos de antenas que nosotros tenemos, ¿no? Veamos aquí. Veamos ese video. Humankind steps into new frontiers in space exploration. Satellites and space vehicles will need to pack more cargo for the long haul. However, certain items like dish antennas used for wireless communication pose a challenge since they cannot be very densely packed for flight because of their signature bowl shape. Now, researchers at Texas A&M University have used the principles of origami, the ancient Japanese art of paper folding, to create a parabolic structure from a flat surface using a shape memory polymer.
When heated, the researchers showed that the shape memory polymer changes its shape in a systematic way that mimics folds. This reshaping lifts the material into the shape of a dish. Further, they also showed that their origami-engineered dish antennas performed as efficiently as conventional smooth dish antennas. The researchers have described their antenna design in the journal Smart Materials and Structures. Antennas come in various designs, and their major function is to transmit or receive information in the form of electromagnetic waves. Some antennas, like the ones for communicating between a television and a space-bound satellite, are curved in the shape of a parabola. This ensures that the electromagnetic waves hitting the ball-shaped antenna are reflected and converged to a small point of focus. By extension, when these antennas transmit electromagnetic waves, they do so in a narrow direction, a feature known as directionality. Thus, parabolic reflectors are a natural choice for space applications since they either pick up or send information in a specific direction. However, their shape makes them inconvenient to store in space vehicles where there is limited room. This problem is exacerbated when many antennas need to be stored on board. One way to address this hurdle is origami engineering. Using this technique, flat 2D structures can be folded into elaborate 3D shapes. If parabolic antennas can be made flat using origami, they can be stacked or rolled up inside of a rocket and when ready for deployment be unrolled and folded into a parabolic shape. However, folding a piece of flat material into a smooth ball is difficult and non-intuitive. Conventional origami design entails folding thin sheets of material at sharp creases. Engineering structures, on the other hand, have a thickness, and the choice of material can make it hard to get these sharp creases. To facilitate paper-like folding at the creases, the researchers turned to shape memory composites that change their shape when heated. In addition, these materials are inexpensive, lightweight, flexible, and capable of being stretched multiple times without being damaged. First, they built a flat 2D surface using strips of shape memory composites and cardstock. Simply put, pieces of stiff cardstock which formed flat facets were held together by the shape memory composites, similar to how the ribs of an umbrella hold the fabric in place. Further, at the vertices where the composites meet, they cut out tiny holes to serve as corner creases when the assembly folds into a 3D parabola. When heated, the researchers showed that the composites change their shape by Otro que está muy hablado. Veamos a ver qué nos indica. a novel helical antenna that sprang from a container the size of a tuna can is now operational in orbit. Developed by Axford Space Systems in partnership with the European Space Agency ESA, this origami-inspired antenna is equal in length to the shoebox-sized satellite hosting it, part of a growing constellation of nanosatellites providing Internet of Things services around the globe. This latest operational satellite from UK company Lacuna Space was launched on 28 September into low Earth orbit. After launch, it underwent a series of in-orbit tests to establish it as part of Lacuna's Internet of Things network. As a 3-unit CubeSat built up from standardized 10 centimeter boxes, the satellite is smaller and cheaper than traditional satellites, but can still pick up signals from battery powered ground based sensors small enough to hold in the palm of your hand. The mission is targeting Internet of Things applications such as agricultural and environmental monitoring, as well as equipment and freight tracking, aided by its high performance helical antenna. The Internet of Things is going to be one of the catalysts for the green revolution, helping us monitor everything from air and water quality to assessing pollution levels around factories, rivers, and cities.
CubeSats are growing in popularity because they draw maximum benefit from the latest miniaturized commercial off-the-shelf components to do more with less. But antennas are one satellite subsystem that cannot easily be shrunk down in size. It becomes a challenge to accommodate the antenna aboard a small platform and still do useful work. For instance, many CubeSats use simple thin wires antennas deploying from satellite bodies, but their performance is not optimal for Internet of Things type applications. Helical antennas are an inherently flexible design with many more parameters that can be tuned precisely as required. The antenna radius, number of spirals, pitch angle, and so on. Founded in the year 2013 and based at USC's Howell Space Campus, Export Space Systems has its focus on small, light satellite booms and antennas to be folded away tightly before launch, then spring to full size in orbit, Origami-like. Bien, ok, por ejemplo, esta antena que ustedes ven ahí es una antena que está inicialmente comprimida y se le expande para formar una antena helicoidal. Esta es una antena de lazo que tiene múltiples círculos y que sirve para comunicaciones satelitales. Como ustedes ven, esos dispositivos que están ahí, de acuerdo a lo que dice ahí, son para comunicaciones de Internet de las Cosas, para monitorear sistemas meteorológicos como tal, ¿no? Entonces ahí tenemos bastante situaciones, ¿no? Veamos este de acá. So I'm Stavros Georgakopoulos. I'm an associate professor at the electrical engineering department at FIU, and research involves reconfigurable origami antennas. And as you see, an origami antenna is ideal for basically collapsing to a very, very small space, tight space. And then when you need it, you can expand it and use it as you wish. It's perfect for satellite communications, airborne and spaceborne applications, as well as it's ideal for being carried by a soldier in case of being a tactical antenna or a field antenna. So people basically can deploy it when they need it, but then they can collapse it very easily and put it in their backpack. So I think that's the main research we're working to develop further these origami antennas. Que no sabía, señor Guaitara, que había ese tipo de antenas. ¿Sí está, señor Guaitara? No, hice la verdad. Sí. No, la verdad no. Hay muchos tipos de antenas que la verdad no sabía que existían. Bien. Una de esas temas había en el laboratorio, me parece, ¿no? Sí, en el laboratorio. Nosotros, como les digo, yo ya voy dando antenas como 8 años aquí en la Poli. Entonces hemos hecho un montón de tipos de antenas cada semestre. Y cada semestre vamos variando los tipos de antenas para que no vayan copiando. Entonces, en ciertos semestres hemos hecho algunos tipos de origami antena y que realmente han funcionado bien, les cuento. Es decir, inclusive hay este tipo de antenas que comprimidos funcionan a una frecuencia y cuando se abren funcionan a otra frecuencia. Entonces, es súper interesante cómo funciona. De igual manera, por ejemplo, esta última que vimos, conforme ustedes le abren más o le abren menos, empieza a trabajar de una manera diferente. Entonces, tiene un comportamiento bastante interesante este tipo de antenas. Y todo esto del origami ahora está funcionando muchísimo, ¿sí? Está funcionando muchísimo específicamente para lo que es comunicaciones satelitales o como decía el señor Raino, si tengo que trasladarme de un sitio a otro y tengo que llevar una antena grandotota, ya no llevo la antena grandotota, la pliego, la guardo y cuando voy a necesitarla la despliego y la utilizo. Y una de las cosas importantes que están utilizando en la actualidad para el desarrollo de este tipo de antenas, ¿sí? Es utilizando materiales con memoria. ¿Sí? ¿Qué significa materiales con memoria? Que reconocen en sus materiales dos tipos de posiciones. Una posición cuando está cerrado y una posición cuando está abierto. Entonces, actualmente existen materiales con memoria. Normalmente, por ejemplo, si yo me voy al otro lado de la tecnología, en donde también hemos trabajado, que es los brazos robóticos. En los brazos robóticos existe lo que se llama el alambre muscular, que es un alambre con memoria, que se expande ese alambre en función de la corriente que tienen. Y en función de las primeras veces que ustedes aplican la corriente, ese alambre se expande hasta una distancia y se contrae hasta otra. Entonces, tiene una memoria de su nivel de expansión de ese alambre muscular.
Entonces ese alambre también es el que se utiliza acá en función de la corriente, puede expandirse o contraerse ese alambre. Entonces en función de eso yo puedo generar una línea de transmisión más grande o más pequeña también, ¿no? Entonces todo este tipo de tecnología se está utilizando muchísimo en la actualidad, utilizando materiales que normalmente se dice materiales que tienen memoria. Y en la actualidad está muy de moda utilizar los nanomateriales que unidos pueden, de acuerdo a su estructura, pueden reconfigurarse a separarse un poco entre sus moléculas o a comprimirse más entre sus moléculas para poder tener diferentes formas de estructuras, ¿no? Entonces, eso se llama los nanomateriales que ahora se están utilizando muchísimo. Y otro de los materiales que se está utilizando muchísimo dentro de las tecnologías de antenas es el grafeno. Ustedes deben haber escuchado muchísimo el grafeno, grafeno, grafeno. El grafeno es un material que tiene apenas unos 10 años de existencia y que están investigando a nivel mundial para aplicaciones de un montón de campos. Y uno de esos campos es justamente la electrónica y específicamente lo que es antenas. ¿Por qué es importante el grafeno que ustedes lo tengan en mente? Porque es un material que tiene propiedades muy importantes dieléctricas en primera instancia y en segunda instancia porque es un material flexible. ¿Sí? Entonces, como es un material flexible, no tenemos el problema del dieléctrico, que es un material tieso. Al ser un material flexible, este material flexible puede tomar la forma que nosotros le pongamos o que le decíamos. Inicialmente, ¿para qué nos sirve en términos de antenas estos? Ustedes han visto que lo que está tendiendo a futuro es tener los teléfonos de lápiz, es decir, tener simplemente un lápiz, ¿no es cierto?, donde va a estar el teléfono y de ahí abrir una pantalla como tal, ¿no es cierto? Abrimos una pantalla y en esa pantalla nosotros vamos a poder ahí teclear. Esa pantalla tiene que ser una pantalla que puede enrollarse directamente. Entonces, esa pantalla va a estar hecha de grafeno directamente. Y dentro atrás de esa pantalla va a estar la antena, que va a ser una antena flexible como tal. ¿Sí? Entonces, va a trabajar, ¿sí?, cuando esa pantalla se despliegue o cuando se entorche. Entonces, vamos a tener la posibilidad de tener antenas flexibles hechas de grafeno como tal, ¿sí? Entonces, todo eso es una tecnología increíble que se está utilizando en la actualidad como tal, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en estos artículos vemos que están, ¿cómo se llama?, trabajando bastantísimo con lo que es estas antenas. Quiero ver si es que hay, veamos aquí si es que está este de aquí, que está bien chiquito el tiempo, para que veamos cómo se despliega este tipo de antenas o cómo se contrae. ¿Ya? Entonces ahí miren, ustedes pueden ver eso. Está hecho de lo que se conoce como la ingeniería del origami, ¿sí? Porque el origami como tal ahora se considera ya una ingeniería, como ustedes vieron ahí en las funciones. Entonces, ustedes pueden ver aquí, ¿sí?, cómo está comprimido, ¿ya? Y aplicando el concepto de origami, se tiene una antena reflectora como tal, ¿sí? Entonces, ahí está la ventaja de este tipo de antenas, ¿sí? Como digo, esto ya son antenas específicas que ustedes pueden ir aprendiendo o aplicando, ¿sí? Vamos a ver este video que nos dice. So my name is Shreyas Chaudhary, and I am a third-year undergraduate student conducting research here at the Electroscience Laboratory. My research involves origami antennas. The project itself is actually a collaborative effort led by Dr. Asamina Kirti of the Electrical and Computer Engineering Department and Dr. Ryan Harn of the Mechanical and Aerospace Engineering Department. So antennas themselves are used in day-to-day life to wirelessly transmit and receive electrical signals, and the shape and size of an antenna control its operational characteristics, including its operating frequency, radiation pattern, gain, etc. So the goal of this research is to design a origami-based tessellated antenna whose operational frequency and radiation pattern can actually be self-tuned by adjusting the shape of the antenna itself. So far what we've been doing
is studying the effect of an accordion folding pattern on the operational properties of a simple dipole antenna. The dipole antennas were actually constructed using silver-coated polymer E-threads and an embroidery machine. So they're actually E-textile antennas, if you will, and this makes them quite robust and mechanically flexible as well. Right now we're just focusing on an accordion folding pattern, but basically what we're trying to do is use this data to design some more complicated origami antenna structures in the future. And ultimately these origami antennas can be implemented in clothing or mechanical structures to non-invasively quantify flexion and deformation. Interesante, miren. Si ustedes ven aquí y fueron al laboratorio, ustedes vieron esta máquina ahí en el laboratorio. Sí han de haber visto, ¿no es cierto? Esta es la CNC. Nos permite hacer las antenas, sino que ahorita por el tiempo y todo y por la pandemia no le estamos operando a esa CNC, pero en todo caso ahí la tenemos para cuando volvamos a la normalidad hacer las antenas directamente en esta CNC, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que estas antenas origami, como ustedes vieron, pueden ser hechas con materiales textiles para poner dentro de la ropa como tal, ¿sí? Entonces como ustedes ven este rato en lo que es antenas hay pero full cosas para poder trabajar, ¿sí? Entonces nos imaginan todas las cosas que existen dentro de la teoría de las antenas como tal, ¿sí? Entonces, aquí voy a entrar a ResearchGate para que ustedes veamos esta antena, a ver si podemos tener el artículo, el self. Origami reflector antena. Ya, chévere, aquí sí está. Veamos este. Inge, ese material esa antena que se había abierto era de material de grafeno. No sé realmente, eso sí no le vi de qué material, pero normalmente, como les digo, el grafeno se está utilizando muchísimo. Ya vamos a ver un poco de grafeno ahí, algunas antenas que están haciendo, pero esas son para antenas flexibles, como tal, les voy a indicar. Entonces veamos aquí. Miren, por ejemplo, el objetivo es hacer una antena parabólica utilizando ese tipo de estructura de origami, ¿sí? Bueno, ustedes van teniendo las posiciones y van generando. Entonces miren aquí cómo van generando, ¿sí? Esta estructura, donde tenemos aquí materiales conductores y aquí tenemos otro tipo de materiales para poder abrir y que se quede la estructura. Entonces ahí, miren, ahí están los materiales, cómo los van armando, ¿sí? Cómo van armando estos materialcitos. Aquí tenemos, como ustedes ven, este es un material dieléctrico que está aquí y acá tenemos lo que se llama hojas de conductores. Estas son hojas de conductores que están ahí. Tenemos, hay también hojas de conductores adhesivas, ¿sí? Que son las que ustedes vieron en esa origami que se abría y se cerraba. Es el conductor adhesivo el que está pegado ahí, ¿sí? Entonces podemos tener este tipo de conductor, hoja de conductor adhesivo, ¿sí? Déjenme ver aquí. Ya. Entonces, esto existe en el mercado. Estas hojitas de acá, ¿sí? O podemos tener así también. Normalmente nosotros utilizamos de esta manera, ¿sí? Son hojitas de cobre, ¿sí? Adhesivas, que ustedes simplemente cortan las secciones que quieren y ustedes la pegan donde ustedes van a necesitar, ¿sí? Entonces, todo este tipo es bastante, todo esto está utilizado muchísimo a nivel de Europa, de Estados Unidos, ¿sí? Miren estas hojitas de papel aluminio,
¿sí? Con adhesivo conductor para manualidades de guitarra. Bueno, aquí dice para relaciones eléctricas. Todo. Entonces, igual esto les sirve, por ejemplo, cuando se les salta una pista de un circuito electrónico, con esto cogen, pegan y ya está, no tienen problemas, ¿no? Entonces, todo esto hay en el mercado americano, en el mercado europeo, aquí lastimosamente no llega todavía, y miren que los precios no son muy caros, pero tenemos esos problemas. Entonces, por ejemplo, estas hojas son las que se utilizan específicamente para hacer este tipo de antenas origami, por su flexibilidad que tienen y por la facilidad que tienen para trabajar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se tiene este material dieléctrico, ese cartoncito adentro, y aquí se pegan estos conductores, como vemos ahí, ¿no? Entonces, en función de eso se va haciendo, ¿sí? Entonces, miren, aquí va generando la estructura, ¿sí? Y luego simplemente está plano, y cuando ustedes necesitan, pueden generarlo, ¿sí? Simplemente por dobleces de esta manera, ¿no? Entonces aquí van generando la antenita y tienen estos resultados, ¿sí? Entonces miren, aquí ustedes tienen una antena reflectora directamente hecha con, digamos, con estructura de origami como tal, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo hacen las pruebas con la antena tipo corneta. Aquí tienen su antena reflectora y por ahí deben tener los resultados como tal, ¿no? Entonces ahí está haciendo el análisis y aquí tenemos los resultados ya medidos como tal, ¿no? Entonces, como les digo, o sea, eso se utiliza bastantísimo, ¿no? Entonces, miren, aquí está la estructura cuando tenemos dos pasos, digamos, y 6 elementos. Aquí tengo, en cambio, 4 estructuras con 8 elementos. Aquí tengo 6 estructuras con 8 elementos. Entonces, en función de cómo lo voy trabajando, yo puedo tener una estructura más parecida a una antena parabólica, ¿sí? Entonces, miren, aquí ellos han hecho el análisis con este tipo de estructura. Entonces, inicialmente es plana y al momento de armar la hacen parabólica, ¿no? Entonces, eso sirve muchísimo para, como les digo, específicamente para antenas satelitales como tal, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ven este artículo bastante completo como tal, interesante que esté compartido, siendo del 2020 nada más, ¿sí? Y lo otro que les decía yo a ustedes es las antenas con grafeno. Entonces veamos aquí. ¿Ya? Entonces, esta es la ventaja del grafeno. Este es el material grafeno, como ustedes ven, es como un tipo de plástico donde se pone el conductor encima, ¿sí? Entonces, de esa manera, estas antenas se vuelven súper flexibles, digamos, no son rígidas como lo tenemos al FR4, al Roseer y demás. Entonces, aquí, este es el tipo de estructura del grafeno que permite que tenga flexibilidad. Entonces, hay diferentes estados del grafeno. Una es en este tipo de estado flexible, ¿sí? Donde, como les digo, aquí ustedes ven que está todo esto material conductor. Aquí tienen un circuito electrónico, donde tienen un chip, y ya lo tienen directamente ahí a su estructura como grafeno, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, este es un tipo de antena hecho en grafeno, ¿sí? Y también pueden ustedes encontrar, aquí por ejemplo, ustedes pueden ver una antena Butai puesto aquí con grafeno como tal. Entonces, en este momento se está utilizando muchísimo el grafeno para el diseño y desarrollo de antenas como tal. Obviamente tiene otras aplicaciones adicionales del grafeno por su estructura, pero en este momento se está utilizando, ¿sí? De esta manera el grafeno. Entonces, obviamente ya el diseño de estas antenas se vuelve un poco más difícil porque necesitan ustedes otro tipo de elementos o conductores para utilizar grafeno. Entonces, miren, aquí está justamente lo que yo les indicaba a ustedes, que es lo que ya está o lo que ya existe en este momento a nivel de tecnología, pero que obviamente no la sacan porque todavía no es tiempo de sacarla. Este es un tipo de dispositivo que ustedes ven es enrollable y ahí ustedes tienen ya una pantalla hecha de grafeno, ¿sí? Entonces, tenemos todo este tipo de tecnología increíble que se está dando directamente con el grafeno, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver ahí tienen ustedes directamente esto. Entonces aquí tienen ustedes una pantalla hecha directamente con grafeno, ¿sí? Entonces todo esto es la tecnología que va a venir a futuro, ¿sí? Entonces ahí está ustedes, el grafeno se pretende utilizar muchísimo dentro de lo que son antenas para textiles o para ropa como tal, ¿sí? Entonces hay bastantes aplicaciones
que se piensan utilizar, ¿no? Incluso hay, ahora en este momento, si ustedes ven, creen o no, no sé yo realmente, ¿sí? Están poniendo óxido de grafeno, teóricamente dicen, en las vacunas, ¿de acuerdo? Porque al fin de cuentas ahí tienen materiales que pueden utilizar como nanopartículas. Aquí, por ejemplo, dicen que están poniendo el óxido de grafeno en las Pfizer. Entonces, hay una serie de situaciones a favor y en contra del grafeno. Lo que sí está claro es que el grafeno, en términos de nuestra área, de las telecomunicaciones, es un material que va a ser muy utilizado y más aún en el diseño de antenas, ¿sí? Ahí sí va a ser súper utilizado. Ustedes van a ver las nuevas celulares que van a venir, que no van a venir con antenas con el FR4, sino van a venir directamente con grafeno como tal, ¿sí? Por su flexibilidad, por sus capacidades que tienen. Entonces, eso es lo que vamos a tener de aquí a futuro, inclusive con la nueva tecnología de celulares, que ustedes ya lo han visto. ¿Sí? Los típicos folder smartphone, ¿sí? Que tenemos este tipo de celulares con estas pantallas flexibles como tal, ¿no? Es un tipo solamente que se dobla o lo que sea, pero aquí ustedes pueden ver que ya tengo una pantalla flexible, que es lo que viene a futuro, que ya está ingresando este momento, pero que eso va a aumentarse considerablemente, ¿sí? La posibilidad de tener este tipo de estructuras celulares, ¿sí? Entonces lo que se viene ya en los próximos años como tal. En este momento tenemos ya el Samsung que ya implantó este tipo de eh, pantallas como tal, ¿sí? Pero que se viene más flexibilidad dentro de los celulares. ¿Sí? Entonces, lo que se viene va a ser bastante interesante. Entonces, ustedes cuando salgan de la carrera van a encontrar un mundo diferente al que estábamos nosotros este rato manejando, ¿no? Entonces, todo esto hace que ¿cómo se llaman? Las antenas tengan una, un valor muy importante dentro de lo que es telecomunicaciones, porque ustedes saben que sin antenas no hay telecomunicaciones, no hay nada. Si no hay una buena antena, no tienen ustedes nada, ¿sí? Entonces el diseño o el manejo de las antenas para todo lo que se viene a futuro es importantísimo, ¿sí? Entonces ahí es su trabajo, su capacidad para poder trabajar, ¿sí? Bien. Vamos a tomar asistencia, por favor, en este momento. Registren su asistencia. Tómense unos 2 minutitos para registrar la asistencia, porque siempre sabe decir, señor Núñez, ya registra la asistencia desde ahorita, ¿verdad? Ya le aviso. Ya, ingeniero, la registré.
Dije, no sé si está hablando de pronto que tiene el micrófono. Ay, se apagó el micrófono, perdón. Veamos aquí, a ver. Denme un segundo, les tomo lista de una vez para continuar. Tararararara. ¿Dónde estaba la lista? Ya acabé. Señorita Freire, ¿se encuentra? No está. Damaris está en laboratorio con el señor Jara y con Romero. ¿Sí está aquí la señorita Topanta? Buenos días, Inge. Sí, no sé si Media. Enrique le comentó. Sí, tranquila. Solamente estoy viendo si es que está aquí nomás, que me da susto que esté aquí y vaya a ser viruciosa usted. ¿Cómo está? ¿Todo bien de salud? Ahí mejorando un poco, Inge. Ya. Toda la culpa tiene, ¿cómo se llama? El señor Mayorga, que él trajo todas esas cosas. ¿No es cierto, señor Mayorga? Yo aquí me he quedado, Inge, no he ido para ningún lado. Bien, entonces como les estaba diciendo, nosotros tenemos un software que se llama Antenna Design Kit, que directamente ya nos da la posibilidad de diseñar antenas en HFSS. Sino que este rato de lo que yo encontré en internet en este momento, solo encuentro la versión para el Designer 16 y para HFSS 16 y para el HFS 15. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen esas versiones, el HFSS 15 que está aquí para descargarse, ustedes pueden descargar aquí el Antenna Design Kit, que ya es un software que les permite a ustedes directamente diseñar las antenas únicamente ingresando datos. Entonces aquí yo les enseñaba a ustedes, si no estaba sin micrófono, les estaba enseñando a ustedes que este software nos permite diseñar todo este tipo de antenas. O sea, ya directamente, sin estar sufriendo como estaban sufriendo hasta ahora, de que tengo que poner el dieléctrico, de que tengo que poner la capa conductora, de que tengo que poner la alimentación. No. En este caso ya directamente ustedes seleccionan el tipo de antena que ustedes quieren, ponen la frecuencia de operación y automáticamente les genera todo este tipo de antenas. Entonces, bueno, después que ya han sufrido 4 meses, ya les puedo decir que esto hay ya listo para que ustedes utilicen. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la antena parche, donde ya está listito, una antena dipolo de cable, ya está listito, ¿sí? Una antenas piramidales, ya están listitas, entonces ustedes simplemente escogen el tipo de antena que quieren hacer, ponen los datos, ¿sí? Ponen los datos y sintetizas. Al sintetizar, de acuerdo a la frecuencia, ¡pling! Aquí ya les sale todos los valores. Si basta que ustedes pongan aquí la frecuencia de operación, sintetizan, y aquí les aparece todos los valores del diseño de la antena. Y ustedes aquí simplemente hacen un clic aquí en crear modelo, abre HFSS y va generando automáticamente plin, 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 y les generó directamente su antena, donde ya no tienen ustedes que hacer absolutamente nada, porque ya este programita les diseña absolutamente todo. Lo único que tienen que hacer ustedes es simular, porque eso sí les toca ya el proceso de simulación, ¿sí? Porque ya les aparece aquí directamente listo, ya les pone todos los boundaries, ya le pone la excitación, le pone el setup y ya pone incluso los gráficos. Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es clic aquí, simular, y ya les da directamente sus resultados. ¿De acuerdo? Entonces, este es un programita que sí les aconsejo a ustedes descargárselo para que ustedes puedan con esto implementar. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, es un software bastante interesante que hay las versiones, estas que están aquí, la 2.2015, hay la 1.2015. Si ustedes buscan las versiones, hay la versión 2.1, la versión 1.1, que son las versiones antiguas como tal, ¿sí? Entonces, yo no encontraba las versiones antiguas para mi HFSS, ¿sí? Que son estas versiones que están aquí, pero no solamente... Siempre esta de aquí es la que quiero descargarme, pero no entiendo chino. No sé si ahí, señor Ojeda, si usted me ayuda.
No entiendo chino, Inge, tampoco. Aquí se supone que esto será. Este es el archivito, pero no me da cómo descargármelo aquí a este. No sé si aplastando acá. Inge, una pregunta. ¿Existen las antenas esféricas? Claro, sí tenemos antenas esféricas. Mm, eh, Sí. La antena esférica es cuando nosotros vimos las antenas dipolo cilíndrica, ahí, o cuando vemos la antena bicónica, ahí tenemos nosotros la antena cónica que nosotros vimos, y ahí había la tapa de la antena, y al ladito estaba la antena esférica como tal, ¿sí? Entonces, sí existe esa antenita eh, como tal. A ver, veamos aquí. Traduzcamos a ver qué me dice. Descargar ahora. Y esto ya no me traduce. Tristes. Tristes, ahí está por no aprender chino lo que pasa. Bueno, en todo caso, como les decía, ustedes pueden tranquilamente revisar, ¿sí?, este software y jugar un poco con el software. No les digo, no es nada complicado que ustedes manejen, solamente ponen ahí, aquí ponen ustedes los parámetros de operación, ¿sí? En función de los parámetros de operación sintetizan y les da todos estos resultados, y luego crean el modelo y ya está. Automáticamente les hace eso el HFSS y ustedes simulan y tienen los resultados, ¿sí? Entonces, eso un poco como para que ustedes tengan conocimiento de lo que existe. Como yo les decía, en el mercado existen algunos software, como es el CST para Antenna Design, ¿sí? Es un software también muy importante, ¿sí? Un software bastante importante, donde ustedes simulan igual que acá, ¿sí? Y el otro es el ADS, ¿sí?, que es otro software de simulación, ¿sí?, que es justamente de la empresa Keysight. Entonces, si vamos acá a Keysight, ¿se acuerdan que nuestro analizador de redes vectoriales es de la marca Keysight, que es una de las mejores marcas del mundo? Antes era de HP se hicieron Agilent, y de Agilent se hicieron Keysight y Agilent. Entonces aquí tenemos este ADS que sirve para simular. Bueno, eso solamente como conocimiento general. Bien, entonces vamos a quedarnos el día de hoy aquí. Como yo les decía, el jueves vamos a entrar con lo que son las antenas Yagi como tal, para estudio. Ahí les voy a mandar a que ustedes diseñen las antenas Yagi, y la próxima semana ustedes van a ir explicando su antena Yagi como tal, ¿sí?, de lo que han ido trabajando. Sí, estamos ya en prácticamente las 2 últimas semanas, solamente nos falta ver antenas Yagi y antenas logarítmicas. Entonces, con eso nosotros ya cerramos este ciclo de antenas, y nos quedaría ya solamente que ustedes presenten sus trabajos, tomar la prueba final, la parcial, y de irnos a la prueba principal. Y de ahí sí ya encontrarnos en la semana de recuperación, el examen de suspensión, y con eso termina este semestre. Y continúa
180 días más para ustedes conmigo en Antenas. ¿De acuerdo? Bien, con eso entonces quedémonos el día de hoy ahí. Nos vemos el día jueves en clase y que tengan un excelente día, muchachos. Pasen bien. Gracias. 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 Inge, disculpe una pregunta.